Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal Activamente. Vamos a tratar de resolver el siguiente juego o enigma matemático. Nos indican aquí qué número falta. Esa es la pregunta que nos hacen y nos ofrecen una tabla que está formada por 4 celdas y en cada una de las celdas hay un número, a excepción de la segunda celda empezando por la izquierda en la que vemos un interrogante. El enigma consiste en resolver el número que falta para completar la tabla y con ese número que obtengamos sustituiremos el interrogante por el número y completaremos la tabla. Para hallar el número hay que tratar de encontrar una lógica a los números que sí que tenemos, una clave o un patrón explicativo, y una vez encontremos esa lógica, clave o patrón, la aplicaremos a la celda donde no tenemos número y sustituiremos el interrogante por el número adecuado y preciso que vaya con la lógica de toda la tabla. Lo que observamos en la tabla es que se trata de una serie decreciente, aunque desconocemos todavía el número que ocupa la segunda posición empezando por la izquierda, pero vemos que es una serie claramente decreciente porque empieza con un número muy grande relativamente en comparación con los otros dos que tenemos, que es solo el 3 y el 1, y al ser decreciente suponemos que el enigma, el número, debe de encontrarse entre el 729 y el 3 y debe estar más cercano al 3, suponemos, porque el decrece muy deprisa para que ya en la tercera celda tengamos un número 3 y luego acabemos con el número 1. Aunque aquí también observamos que el decrecimiento es muy pequeño, entonces para llegar al 3 deberá perder bastantes unidades. Vamos a ver si encontramos alguna lógica. Tenemos el 1, tenemos el 3 y tenemos el 729. Lo que observamos es que 729 es múltiplo de 3, porque si sumamos todas sus cifras, la cifra de las centenas, la cifra de las decenas y la cifra de las unidades, da el número 9 y 2, 11 y 7, 18. Y cuando la suma de las cifras de un número es múltiplo de 3, todo el número es múltiplo de 3. Es decir, al sumar centenas, decenas y unidades, la cifra correspondiente a centenas, decenas y unidades nos da 18. Y 18 al ser múltiplo de 3, pues 729 también es múltiplo de 3. Y esa es una pista importante. Cuando tenemos una serie que decrece o que crece, depende de cómo la veamos, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, tan deprisa, deben de haber operaciones importantes que hagan aumentar los números o decrecerlos de forma considerable. Y en este caso pensamos en multiplicaciones e incluso potencias. Aquí, por ejemplo, el 3 y el 1 se puede conseguir por potencias de base 3 elevadas a un exponente. En concreto, el 1 se puede obtener con la potencia de base 3 elevada al número 0. El 3 simplemente sería una potencia de base 3 y de exponente 1. Y 729 es múltiplo de 3 y es 3 elevado a 6. Porque si multiplicamos 3 elevado a 6, si multiplicamos que el 3 elevado a 6 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. 3 por 3 son 9, 9 por 3 27, 27 por 3 81, 81 por 3 son exactamente 81 por 3 son 243 y 243 por 3 son 729. Entonces es 3 elevado a 6 porque 3 elevado a 6 nos da 729. Entonces vemos que hay una subserie oculta en la base que sirve para distribuir los números de la serie principal. Y son potencias de base 3, pero los exponentes, como vemos, van decreciendo. Del 6 pasa a un número desconocido, del 6 al 1 y del 1 al 0. Entonces tenemos que averiguar qué potencia, a qué
tendremos que elevar aquí el 3 para que nos dé un número que vaya de acuerdo con el decrecimiento de exponente 6, exponente x que desconocemos, exponente 1 y exponente 0. Fíjate que si aquí pasa de 0 a 1 hay un aumento de una unidad. Hay un aumento en el exponente de una unidad. Más 1. Estamos viéndolo ahora de derecha a izquierda. Y desde el 1 hasta el 6 hay un crecimiento de 5 unidades. ¿Cómo podríamos distribuir ese crecimiento o decrecimiento, depende de si lo vemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, para pasar del 1 al 6 teniéndose que distribuir en dos números? Vamos a ver, porque si aquí aparece el número 6, para seguir la lógica, no tendría mucha lógica que aquí apareciese el 2, por ejemplo, el exponente 2, porque sería 0, 1 y 2 y de repente un aumento de 4 unidades. Pero si pusiéramos el 3, sería un aumento de una unidad en el exponente, un aumento de 2 en el exponente, y aquí tendríamos el número 3, y luego un aumento de 3 en el exponente. Y sí que tendría sentido porque sería más 1, más 2 y más 3, de número de unidades aumentadas en el exponente. Es decir, aquí aumentaríamos en más 2, y entonces tendríamos 3 elevado a 3, porque ha aumentado el exponente en 2 unidades, y estaba antes el 1 y ahora está el 3. Y ahora sí que tiene sentido que aumentemos en 3 el exponente. Aumentamos el 3 en el exponente, más 3, y entonces tenemos de exponente 6. Entonces así sí que la subserie oculta es 1, 2 y 3, pero no es el 1 y el 2 y el 3, sino que el 1, el 2 y el 3 son los aumentos de los exponentes que convierten las potencias en los números de la serie principal. 3 elevado a 0 da 1, 3 elevado a 1 da 3, 3 elevado a 3 son 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 3 elevado a 6 son 729. Entonces, como hemos apuntado antes la primera, vamos a apuntar la segunda. 3 elevado a 3 es igual a 3 por 3 por 3, y esto es igual, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces ya tenemos el enigma resuelto. Tenemos que colocar aquí el número 27. Vamos a escribirlo. Y así ya tenemos el enigma resuelto. 729, 27, 3 y 1. Y la subserie oculta eran potencias de base 3 en las que los exponentes iban decreciendo primero en 3, luego en 2 y luego en 1. Aquí hemos colocado más 1, más 2 y más 3 porque hemos empezado desde la derecha, como si fuera una serie creciente desde la derecha, aunque es una serie decreciente empezando por la izquierda. Pero empezando por la derecha nos ha resultado más fácil hallar la incógnita y por eso lo hemos resuelto de esa manera, empezando de derecha a izquierda. Lo importante es que hemos obtenido el resultado de la lógica, hemos encontrado la lógica de la tabla, era una serie que decrecía en base a potencias en las que la base era 3 y los exponentes iban decreciendo en 3 unidades, en 2 y en 1, y así obteníamos los números de la serie principal. Esta es la subserie oculta, y también hay una otra subserie más oculta todavía, que indica cómo los exponentes de las potencias van decreciendo o aumentando si lo vemos de derecha a izquierda y decreciendo si lo vemos de izquierda a derecha. Pues ya está, ya hemos resuelto el enigma. Si te ha resultado interesante y divertido y a la vez has aprendido con este vídeo, por favor haz clic en el like, y si te suscribes al canal te lo agradeceré mucho. Recuerda que lo importante no es obtener la solución, sino mantener la mente activa, joven, ágil y fuerte gracias a este tipo de ejercicios y de enigmas. Hay enigmas matemáticos todos los días
y con ellos se mantiene la mente activa y se potencia y se fomenta la inteligencia y la capacidad para resolver problemas. Así que te invito a que te suscribas para recibir información de nuevos juegos y enigmas que aparecen en el canal activamente todos los días. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.